Yo de verdad creo que esto no va a resultar. ¿Por qué no va a resultar? Está resultando bien. O sea, tú me estás mirando a mí, no estás mirando a la cámara, de hecho. Claro, porque no estamos frente a la cámara, po. Pero da lo mismo, si el contenido es el contenido. Ya, ¿qué, le mentimos a la gente y le decimos que estamos en lugares distintos o le contamos la miente, verdad? Porque le traemos... Diga la weá como es, la weá es la era de la transparencia total, la weá funciona, estamos en el directorio de la cosa nuestra, estamos grabando el podcast a las 2 de la tarde. Se van a tomar decisiones importantes. No vamos a transmitir la reunión de directorio. No. No se crean eso. Ya, yo creo. Somos progresistas, pero no No, huevones. sí, somos progresistas, pero no comunistas. Algunos fuimos. Bueno, los comunistas no hacen la reunión de directorio abierta, Darío. No. Ya, pero espérate, lo que yo quiero saber es, bueno, quien está escuchando no tiene puta idea de lo que estamos diciendo. Primera y última. Ya, me censuro. Censúrese. Quien está escuchando no tiene peregrina idea. ¿Viste? Si hay buenas palabras en realidad para reemplazar. Voy a entrar en esa fase. Reemplazar buenas Puedes hablar palabras. más bajo que hay un niño durmiendo. Ya me empezaron a contar. Ya, lo que yo quiero... Las restricciones. Sí, no, lo peor, eso es lo peor. Ya, lo que yo quiero decir es que yo no sé si ustedes lo notan, pero nosotros sí lo notamos. Estamos todos juntos. Aquí estamos al aire, estamos pot y garzón. ¿No me crees? Ya. Listo. Volvimos. No nos veíamos hace meses. Por lo menos pasen los podcasts. No, pues sí, pues el primer podcast yo creo que después de 6 meses. Sí, pues el último lo hicimos en la oficina en el centro. No, Sí. no, en tu casa. ¿En mi casa o en la oficina del centro con las mascarillas? Sí, en tu casa, pero mintiendo. Con las mascarillas. No, en tu casa, pero mintiendo. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Sí. Ya que no me acuerdo. Yo que tengo la noción de que tengo la foto de esa última mascarilla. Sí, pues me tomaste la foto de una mascarilla y lo subiste a Twitter. Oye, pero de verdad, es un capítulo histórico, siendo 7 de septiembre, haciéndole honor a Mecano. Estamos acá. Ya, ¿cómo están? Comienza la resurrección de Silvio Berlusconi, además, hoy día. ¿Por qué? Estaba bien grave. Ah, ¿en serio? Empezó a mejorar. Ahora, empezó a mejorar el típico de justo antes de... Sí. Pero eso es lo que dice. Gran respuesta inmune. A mí me mostraron la casa de Silvio Berlusconi en Roma. ¿Así? Un palazzo. Sí. ¿No? Ahí él había comprado su casa para ser primer ministro. Sí. Ah, claro. Claro, desde Milán. De Milán. Yo le deseo lo mejor a Silvio Berlusconi, que Dios lo lleve a su diestra. Sí. No lo podría llevar a otro lado. Y ojalá entre los más atroces dolores para que expíe la culpa aquí pueda llegar liviano al cielo. Él es bastante pacato. Silvio Berlusconi marcó una hoja de ruta con las fiestas bunga bunga. Habrá otro. Sí, ¿no? Silvio Berlusconi es un personaje con total. Ese nivel de transparencia. Se sabe que ese nivel lo operan todas esas cosas, pero claro, porque transparente. Con Silvio Berlusconi es el paquete completo y además es la cosa súper interesante en el fondo de esa derecha muy moralina en torno a su concepto, pero él en la versión descarriada, en el fondo es como Miguel Piñera y Sebastián Piñera juntos. Silvio Berlusconi no cabe en la derecha. Silvio Berlusconi es un adelanto de la era Trump. Bueno, y además hay una cosa que los periodistas italianos siempre se preguntaban si acaso, porque estaba más o menos claro que él tenía conexiones con la mafia, pero lo que se preguntaban era, en una de esas, él es el capo mafia. Entonces, no sería lo normal, porque lo normal es que son personajes más grises, pero parece que había mucha evidencia para eso. Sí, yo no entiendo por qué hacemos la cosa nuestra y nos gusta el que así, por ejemplo. Yo no entiendo esas contradicciones vitales. La cosa nuestra es Silvio Berlusconi. Sí, es cierto. Vamos a cambiar nuestros gustos, porque tenemos que rendirnos a los dioses que nos han dicho siga por este camino. Así que a mí no me va a costar tanto. ¿A ti te va a costar, Darío? Sí, me va a costar. Está demasiado deconstruido, Darío, ya. Sí, fue un camino sin retorno. A mí me cuesta volver a construirme. En cualquier minuto se cambia a María. ¿Ah? Eso es una manera tan reduccionista la tuya de ver la deconstrucción. Otra vez le escribieron así otro día en todo caso. A Darío. No, Darío.
Soy Darío. Eso le construyo total, ¿te imaginas? Porque además, bueno, ya está ahí en Copa B, así que va bien. Sí, eso sí, eso sí. Eso no hay ninguna construcción. Viejo y guatón, canoso y deteriorado clásico, ¿ah? Como el mejor de los patriarcales. No, viejo y guatón, esos patriarcados, esto es tetón. Es otra categoría. Es verdad. Oye, ¿sabéis qué? Sugiero que nos vayamos al patio. ¿Se escucha mal? Se escucha con mucho eco, está bien para empezar, pero yo creo que para entrar a política debiéramos irnos al patio para poder gritar. Vamos al patio. Bueno, Vamos, camarita amiga. Un segundo y volvemos. Listo, nos vinimos al patio. Oye, esta weá, compadre. Y así, uy, me siento en Ibiza, al lado de la piscina. pese a lo que hacemos, somos el podcast de política más escuchado en Chile. Pese a que tratamos de destruirlo con ideas absurdas, más propias de 31 minutos, que de un programa serio de análisis político. Compañeros. Eso, 31 minutos no era de análisis político. de alguna manera. De alguna manera. Faltó un personaje como Berlusconi. Lo más cercano era el señor Manguera. Ya, oye, veamos si esto resulta. Yo tenía un tema para seguir con la lógica, como con el aroma Berlusconi, pero en sus peores momentos, digo. Yo no sé si hay una señal más, un desclive más, pero lo que ha pasado estos días con el gobierno y los permisos, si se puede o no se puede, para el 18 de septiembre, es una cosa, o sea, tan menor como demostración de la caída total del poder. Es decir, aparece no solo un intendente, llegaron hasta los subsecretarios de regiones a ningunear la medida anunciada por el Ministerio de Salud. Y hoy día, recién en la mañana, se pusieron de acuerdo si las 5 personas incluían los habitantes de la casa, etcétera. ¿No les parece que realmente es como empieza a ser un poquito como grotesco y da de verdad demasiadas señales, donde además evidentemente la pandemia va a tener complejidades en el futuro, seguramente va a haber rebrote, y de alguna manera todo esto va pavimentando para que vuelvan a caer en desgracia? No, no, mi opinión es distinta. Creo que son los actos estúpidos que algún gobierno puede tomar, en este caso que no son pocos lo ha tomado, pero la estupidez no es un elemento que sea central en el juicio de un gobierno, fundamentalmente por el hecho de que es, es algo que está muy comoditizado, que efectivamente hay mucha estupidez dando vueltas. Entonces, no creo que sea lo central. Lo central es cuando a los gobiernos, en particular a este gobierno, a los gobiernos de Sebastián Piñera en general, cuando se producen las situaciones de las que hemos hablado acá, que son los desequilibrios normativos, cuando efectivamente tú sientes que no se está respetando una cosa por sí respetar otra que misteriosamente le es más querida, más cara, más importante al grupo que está en el poder. Entonces, en este caso, ¿no? En este caso más bien revela la confusión, revela ese tipo de problemas que nunca es menor, por supuesto, no significa que no debilite y no genere problemas al gobierno, pero evidentemente no es la... ¿Qué está haciendo Darío? ¿Qué está haciendo Darío? Ay, Dios. Es un problema, Darío. Pero bueno, ya. Ok. Pero ese debilitamiento del gobierno no es relevante, no es crítico. Los problemas tienen que ver aquí cuando están involucrados temas de dinero, cuando están involucrados temas de estructura de relaciones de poder. Eso es lo importante. Aquí simplemente es la confusión, la estupidez de haber tomado una medida sin haber consultado a los que se podían enojar, las cosas mal hechas. ¿Ya? El costo de Piñera de hacer cosas mal lo pagó en su momento desde el famoso momento del censo mal hecho, y de ahí para adelante ya es un costo hundido ese, porque efectivamente ya se asumió que podía cometer errores de principiante y que no era el mejor gobierno de la historia, ni mucho menos, que no lo iba a hacer. Yo creo que el problema está en otros sitios y esto va a ser una confusión de un par de días y después nadie lo recordará. Tengo una tercera opinión. Yo lo que veo es que evidentemente desde la salida de Mañalich lo sanitario no está instalado en la centralidad del conflicto político.
después vino el 10%, cambio de gabinete, dice Chile vamos, apruebo rechazo, todo eso que hemos visto. Y ahí está como pero es evidente que hay un vector sanitario que si uno atiende a la entrevista que dio anoche Isquia Siches en Tolerancia Cero, no se debe como un punto de evaluación general de la gestión del gobierno que tiene que ver con que pese a ese cambio de tono y del ministro París respecto a Mañalich, que ella lo reconoce, hay todavía un déficit, que es una pulsión natural de un gobierno que viene estructurado en lógica patriarcal sin comprender el cambio vocal, que es la incapacidad de generar una política de Estado, es decir, consensuada entre muchos actores, ¿no? Y seguir con la lógica de esto es política y yo puedo cambiar el tono, voy a ser menos peleador, pero igual sigo teniendo la prerrogativa como gobierno central de decidir lo que se hace y yo solo escucho, pero yo decido lo que se hace. Y es radicalmente distinto eso a vamos a crear una instancia no solo deliberativa, no solo de consulta, sino que además vinculante, ¿no? Donde haya múltiples actos. Y ahí, por cierto, yo creo que sí, como necesariamente se va a producir un rebrote en algún minuto, ya se está produciendo en algunas partes, pero como Santiago de Chile aún, cuando eso venga a la región metropolitana va a estar fuertemente, yo creo, centralizado, visibilizado como un tema de evaluación final de la gestión del gobierno en términos en relación a la pandemia. Así que yo lo leería en esa línea. Evidentemente que el fondear en casa es una coyuntura más de esa cuestión larga que viene y que está ahí, que aún no explota, pero en algún minuto tarde o temprano sí va a explotar. Estaba mirándote, Mirko, como si iba bajando la cámara. Eso nomás te digo. No es que me las dé Gonzalo Beltrán, pero tú estás convertido en el hombre de la sombra ahí. Yo estoy en el hombre de la sombra. No tan sombra. Ya, no da para más entonces el tema. No, ya. Bueno, yo de creo hecho... que es políticamente más interesante la suspensión de Djokovic del US Open. Qué gran pelotazo que le pegó a la ¿cómo se llama? La Ayman, jueza, no sé. A la jueza de línea, sí. Sí, la jueza de línea, ¿no? El carácter es un gran Sony, sí, es un gran Sony. Sí, pero cachó al tiro que le habían barrado al tiro. Sí, no, pero además lo entregaron completamente porque era el supervisor contó lo que le dijo para que no le sancionara. Sí. Le dijo que no le había pasado nada. En la corta de estos espectáculos necesitan como todas las películas buenos y malos, villanos y héroes. Y es un gran condimento al espectáculo, el infante terrible, el niño malo, el desordenado. Sí, lo que pasa es que además ahí casi que nos cambiamos a propósito de que terminamos recién el fin de semana el seminario Las 50 leyes del poder, que efectivamente de manera soterrada y poco obvia, porque tal como si fueran capos de familia, Djokovic, Nadal, Federer, se saludan, tienen hasta grupo WhatsApp, como si fueran las 5 familias, pero en este rato hay mucho movimiento de tropas subterráneo porque hay una pelea bien profunda, donde hay intereses económicos de largo plazo que excede sus carreras tenísticas, que seguro que están condimentadas con decisiones más de decisiones menos, digamos. O sea, que desclasifique a alguien la conversación con Djokovic, que es el número 1 del mundo, es porque efectivamente te está faltando poder, Nolan. Es que hay deportistas que están aprendiendo a jugar el juego de primera división de verdad. O sea, porque los deportistas se retiran, quedan con plata, los que les va bien, quedan con plata y qué sé yo, pero aparte de eso, no tienen poder después. Y muchas veces no lo tienen tampoco durante el proceso. Pero ya hay algunos que han empezado a meterse en la diversificación de las formas de acumulación de poder e incluso en el mundo de los negocios. O sea, esto de que haya un jugador de Barcelona que al mismo tiempo tenga participación en la industria de la música, que esté a cargo de la Copa Davis, ¿ya? Y suele jugar la Champions League, eso es suficientemente impresionante como para entender estas articulaciones. Y claro, Djokovic tiene un problema súper simple. Djokovic le tocó la mejor generación de la historia. Él está
Eh, Desde el 2005, el 1, 2 y 3 del mundo, salvo excepciones contadas de un par de días o meses, ¿ya? Se lo disputan entre Federer, Nadal y Djokovic. O sea, son 15 años en que están los tres disputándose el número 1 del mundo. Y a Djokovic, que es un poco más joven, tiene la oportunidad ahora de tratar de alcanzarlos, porque igual le queda, le falta. Y al mismo tiempo le queda un poco de tiempo, pero no, cometió el error y fue lo que le dijo al supervisor, le dijo, quítame un set, quítame un punto, me da lo mismo, quítame lo que queráis, pero no me saques del torneo. Mm, Yo estoy jugando aquí, esto es el US Open, es un abierto, vine aquí vengo aquí a hacer historia, le dijo. ¿Qué mm. importa? La señora se podría haber levantado el tiro si no le pasó nada. No está en el hospital. No Así está en le el dijo. hospital, sí. Y No eso está es en el hospital. clasificar. Oye, yo los quiero llevar a una reflexión y voy a ponerle color porque el hecho en particular en sí mismo no es tan novedoso, digamos, ha sucedido. El tema es que retoma. Les digo el tiro el hecho, me refiero a lo que sucedió con la marcha esta del rechazo, ¿ah? Con el hecho que fue evidentemente custodiada por Carabineros y con el hecho que ha surgido mucho en redes sociales y de ahí genera una conversación, un diálogo, insisto, más allá del hecho en particular, que es un cabro ahí con toda la pinta, con los pelos, digamos, de colores, y que se enfrascan en una discusión y que terminan pegándole una pateadura entre varios manifestantes del rechazo, y que después llega Carabinero así rápidamente y se lo llevan detenido a él, digamos. O sea, llegaron los pacos, le estaban pegando entre 5-1 y entonces ahora entre los 10 le sacaron la cresta, así como ese típico chiste de Condorito antiguo. La verdad que Vamos a incursionar en la crónica roja. lo que pasa es que sabéis que la pregunta es, lo planteo por lo siguiente, Pregunto nomás, no sé. depende, es que tiene que ver con aquellos elementos que pueden ir calentando un poco el tema del plebiscito. Entramos, a mí me parece que después del 11 de septiembre como fecha, se abre un tiempo como de calentura. Y tal como el plebiscito del 88, hace 30 años atrás, se calienta con esta sensación, digamos, de vamos a superar la injusticia, etcétera, etcétera, a mí me parece que tanto ese hecho como el que el apruebo trabaje a partir de la idea de no nos detendrá ni el rechazo ni la pandemia, y de alguna manera como que se juntan, yo creo que hay mucha iconografía, que en la marcha del rechazo aparezca una bandera norteamericana, o sea, yo diría que hay mucha iconografía suelta, hay muchos hechos, insisto, son particulares, son pequeños, que le peguen a un contrario en una marcha de un lado u otro, de alguna manera son cosas que pasan. Pero evidentemente en la medida que esto se registra, se viraliza y que además el rol de carabinero, por muy desprestigiado que esté, siga instalándose al lado del rechazo y siga apareciendo en el fondo como los adalíes de la dictadura en versión 2.0, me parece que puede definir un poco las provocaciones o puede estimular participaciones o inhibiciones en el plebiscito. Por eso lo pongo como un hecho que, insisto, es menor como hecho, pero que quizás puede marcar como que se abre la temporada plebiscito. No sé si lo visualizan así. Yo lo digo sobre todo por la reacción en redes sociales. Yo he visto harta como reacción como de indignación y como que se empieza a calentar de alguna manera la perspectiva del plebiscito. ¿Está ahí muteado, Alberto? Yo creo que estas cosas efectivamente eh, calientan el plebiscito, pero no en términos reales de el movimiento estructural del fenómeno. O sea, no va a ir más gente o menos gente por cosas como esta, a menos que crezcan mucho este tipo de fenómenos y habría que ver en qué dirección, todas esas cosas. Lo que sí significa es que básicamente los núcleos más duros, los núcleos que andan apenas encontraron un espacio para salir a hacer campaña y todas esas cosas, eh, efectivamente pueden calentarse. Ahora, hay un tema estratégico que es bien... eh, la verdad es que en este momento, dado el escenario, cualquier cosa que acontezca respecto al apruebo y el rechazo, más bien le conviene al rechazo. O sea, tú me dices, sí, pero esto puede generar que mucha gente vea esta conducta de la gente del rechazo. Sí, la verdad es que me parece que es tan abrumadora la diferencia y la tendencia al acercarse a una elección es que toda elección donde hay dos alternativas tienda a achicarse la diferencia. O sea, es una tendencia natural. Entonces, cualquier cosa que pase,
manifestaciones públicas, manifestaciones de esto, de lo otro, cualquier cosa, va a generar probablemente una mayor probabilidad de que sea de que crezca un poquitito el rechazo. Ya empezamos con las encuestas raras. De hecho, hoy día el Mercurio, o ayer, Ayer, patética. traía una encuesta, 45, 30 y tanto, una cosa. ¿Ya? Salió Que, Cristian Valdivieso, le vi un tuiteo muy duro, porque igual uno supone que dentro de la industria hay ciertos cuidados, la gente, en este caso de Criteria, diciendo así, o sea, derechamente así como, ya, pero paren con las fake news, o sea, porque, y publicado en el Mercurio, es decir, sí, fuerte. y además que era, no me acuerdo cuál era el proveedor de la información. Lo miré así, fue 3 como. palitos. Entonces era rarísimo, rarísimo, rarísimo. Bueno, pero efectivamente yo creo que el tema de Carabineros no tiene vuelta. O sea, ellos está súper claro. Mira, ayer veía una noticia que la comentamos aquí con mucha anticipación porque la información la manejábamos de que la cantidad de gente que se inscribió como postulantes a entrar a la escuela de oficiales de Carabineros había bajado un 76%. ¿Ya? También en el Mercurio. También en el Mercurio. Entonces, esa información es, es brutal. Claro, lo que pasa es que la lanzan cuando ya tienen claro que van a hacer una reforma a todo el proceso de ingreso. Pero ha sido una cosa vergonzosa. O sea, eh, una caída, investigaciones no tiene caída, ¿eh? Se mantiene idéntico. Uh-huh. Entonces, Carabineros se lleva la crisis para la casa completita, completita. Probablemente si no se llevara toda la crisis para la casa Carabinero, todo ese pedazo de la crisis se lo estaría llevando solo Piñera y nadie más que Piñera. Y entonces funciona como un poquito un fusible, funciona como un ministro en el fondo. Pero de verdad es vergonzoso. Yo creo que más allá de eso, de que ya sabemos que efectivamente el tratamiento al rechazo y al apruebo es totalmente diferente, creo que la historia de Carabineros, la nueva historia de Carabineros se va a empezar a contar cuando llegue alguien con carácter al gobierno que tome la decisión de hacer los cambios, que me parece que es una oportunidad enorme para quien sea quien llegue. O sea, si este gobierno partió con la oportunidad enorme de hacer el cambio del general director que no había hecho Bachelet, el otro gobierno llegará con la irónica oportunidad mucho más grande de refundar la institución policial en Chile. Claro, porque hay que decir que la oportunidad o, digamos, el coraje que tuvo el gobierno a sacar al general de Bachelet sigue la lógica binominal, es decir, saco porque es amigo tuyo, no paga el costo de refundar No, más allá de Villalobos propios o renuncia. cercanos. Villalobos renuncia antes que lo eche. Sí, claro, correcto. Pero no hay en eso, digamos, una cosa muy, muy radical. Lo radical va a ser meterle mano a Carabineros y Lo radical es efectivamente, lo que dijo Mirko en los seminarios respecto a por qué sobrevivía Villalobos. sí, claro, sí, pero ya está desclasificado ya no, ya no tiene mayor valor. Pero eso lo saben solo 600 personas. Los que asisten a los seminarios. ¿Sí? Sí. Crónica roja, ninguneaste tú, Macari. Sí, un hecho delictual menor. Yo Hashtag creo que lo Crónica Roja. relevante, hay dos cosas acá. Uno, respecto a Carabineros, evidentemente van a seguir habiendo estos episodios hasta que se fue Carabineros. Creo que no tiene vuelta atrás, ¿no? A propósito de los seminarios nuestros, un gran golpe a Carabineros se lo dan las tesis, ¿no? Con la inclusión, vamos a ver formas del himno de Carabineros, ¿no? De lo que habla justamente de una cuestión cultural mayor, una policía militarizada que ejerce el legítimo uso de la fuerza sin haber calibrado el cambio de 40 años porque sigue en el software dictadura militar. Como dice mi amigo Virincho Navarrete, la última autoridad que tuvo control de Carabineros fue Pinochet, ¿no? Y desde ahí se mandan solos y hacen lo que quieren. Y respecto de lo otro, lo importante, lo que pasó el fin de semana en el eje apruebo-rechazo es que se empieza ya a constatar con evidencia total el desfondo del rechazo, que el rechazo lo representen unos monos, unos gorilas que salen a marchar. Justamente te habla de la desinstitucionalización del rechazo, es muchedumbre, ¿no? La Tercera sacó una editorial donde dice que el apruebo es lo mejor para el país, el diario
se inclina por la opción apruebo. Eso es relevante, eso es política, eso es desinstitucionalizar el rechazo, eso es un juego relevante en el tablero del ajedrez, porque no van a quedar políticos ni actores de poder instalados en el rechazo. A mí me contaban que ya había problemas en los matinales para llevar gente ya a defender la opción rechazo, ¿no? Porque políticos, no gente que quiera dar la cara por, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo se licúa de facto, y me parece que lo siguiente relevante va a ser sin duda a lo que apostó anoche en Tolerancia Cero Fernando Bautzen, ¿no? Otra cosa, Tolerancia Cero con Fernando Bautzen, y es que en algún minuto Piñera, ¿no? Va a tener que, va a querer, ¿no? inclinarse por el apruebo de una manera ostensible, porque la criteria de la semana pasada mostraba que las percepciones son de que 2/3 de los encuestados creen que el gobierno, el presidente y la mayoría de los ministros, salvo del borde, están por el rechazo. Cuestión que no es así, pero da lo mismo lo que es, lo importante es lo que parece. Habitamos la era de las percepciones, y entonces el gobierno va a tener que navegar para sacarse esa percepción, y eso implica que ya no puede jugar al zigzagueo, va a tener que decir abiertamente, ¿no? En el caso del presidente, si es que quiere salvar el ahogado o el sombrero, y eso va a estar muy, muy interesante. Sí, un poco el comentario que te hacía más es que a propósito de este comentario que tiene mucho de cinismo como apuesta política, y es que yo les comentaba la semana pasada, que veo, y lo digo así militantemente, apoyando el apruebo y pareciéndole que efectivamente es relevante que el hito tenga toda la intensidad posible, que sea no solamente que se gane el apruebo, que es más o menos evidente, sino que efectivamente sí importa la cantidad de gente que vaya a votar, qué es lo que pasa, cómo se estructura, etcétera. Y en ese análisis, en realidad, cada cosa que hace el Yo no creo apruebo... eso. ¿Ah? Yo no creo eso. No, Yo lo creo que a la sé. medida que se desfonda el rechazo, todo lo otro pasa a ser un trámite, todo va pasando a ser un trámite. ¿Hacer un trámite qué? Lo que suceda en el Ir a plebiscito mismo. votar, la cantidad, toda esa cosa que los analistas noventeros creen que es como épico de nuevo, cuando ya no es épico. No, yo digo una cosa mucho más simple. Digo que si el apruebo efectivamente gana con un 75%, pero votan 3 millones de personas, efectivamente la capacidad de lo que se articule desde ahí, de estructurar alternativas de poder y de que efectivamente el rechazo se desfonde y que sencillamente no haya nuevamente la gran incógnita de la mayoría silenciosa que no participa, o sea, yo creo que sí es relevante. Creo que sí es relevante el fondo de Puede lo que se puede sacar articular. 20%, 30%, pero ya está desfondado políticamente, son cosas distintas. Claro Eso que es lo que estoy diciendo, sí, ¿no? Mirko, es que esto es la contradicción. A mí no me interesa el rechazo, porque efectivamente en el apruebo está del Frente Amplio el Partido Comunista hasta Lavín. Por lo tanto, las señales, la energía que logre generar, valga la redundancia, el apruebo como algo intuitivamente, como una opción política que huela a algo, sí es relevante. Y eso tiene que ver con la capacidad de movilizar, etcétera. Y ahí es donde viene este comentario cínico. Es que, No, no, pues es Darío, que estáis perdidos, si la prueba ya ganó. claro, sí, el tema no es la capacidad de movilizar, el tema es que ya lo que no se hizo, y en ese punto yo sí estoy de acuerdo contigo, pero no tiene que ver con la cantidad de gente que vote ni nada de eso. Lo que no se hizo fue, tú dices, esto va desde el Partido Comunista hasta Lavín. Sí, pero el Partido Comunista entró con remilgos al tema, ¿ya? Lavín entró en un momento determinado, no se articularon para hacer una franja única, no dieron una señal política potente de que eran capaces de construir país, aunque sea en el 1.0 del asunto, que era la votación del plebiscito, ¿ya? En conjunto. O sea, todas esas cosas, a mi juicio, sí importan mucho. Son esa capacidad de articulación en la que habría demostrado que el apruebo era mucho más que un papel donde había que ir a votar, ¿ya? Y esa capacidad de acción, o sea, el rechazo no existe, efectivamente está desfondado, el rechazo no tiene ninguna importancia, es una bravata. O sea, hoy día el rechazo es una bravata, no es una idea, un ideal político, ¿ya? Y una bravata sacará lo que tenga que sacar en una sociedad donde las bravatas existen y tienen algún peso, ¿ya? Y donde hay mucha gente enojada por estos cambios y este tipo de cosas. Pues bien, sacará lo que tenga que sacar, 20, 30%. Ok, en ese contexto, la gran pregunta es, ¿qué significa el apruebo?
¿Qué significa el apruebo? Y eso no tiene que ver con, por eso, eh, no tiene que ver con decir a la gente, no haga tales cosas, no vaya a hacer campaña en la calle, no tiene que ver con eso. O sea, no es un llamado en ningún caso. Pero todas esas cosas que se están haciendo no son relevantes si no están asociadas a alguna clase de articulación política. ¿Ya? La concentración de partidos por la democracia, antes de existir, existió en la medida en que fueron capaces de ponerse de acuerdo para construir algo para el plebiscito. Yo no digo que eso se transforme rápidamente en una estructura electoral. Eso fue, de hecho, eso transforma el ejercicio anterior en una cosa pedestre, ¿ya? Superficial, exitosa, pero superficial. La gracia es justamente cuando tú llegas a un acuerdo donde los distintos sectores van y llegan a 5 o 6 consensos que los articulan y que los mueven con miras a la redacción de la próxima constitución. O sea, es otro el juego. Cuando la gente dice apruebo y tú no lo llamas a sentarse y no le dices siéntese y dígame que en Chile nunca más vamos a estar enloqueciendo por políticas de austeridad, nunca más vamos a estar en esto y en esto otro, ¿ya? Tenemos un problema. Ese es el punto. Sí, el planteamiento mío es más simple, pero tiene que ver con una cierta expectativa, y la asumo como tal. A mí me parece que en el gesto policial, como señala Mirko, que es cierto, de lo que sucede, que es un tema, insisto, menor, pero en esa repetición, justamente porque el rechazo lo van a encarnar cada vez más, ni siquiera la editorial de La Tercera, como bien dice Mirko, sino unos monos, creo que ahí hay una oportunidad, porque en ese conflicto violento, y en eso hay que reconocer en la historia de la humanidad, en la historia de los países, en la historia política, que la violencia cumple un rol, a veces incluso cuando eres infringido de esa violencia. A mí me parece que esta violencia callejera puede activar una energía, voy a decirlo muy ambiguamente, ciudadana, que justamente supera cualquier posibilidad del apruebo de articular hoy la clase política por grandes alianzas que haga un discurso político. Y a mí me parece que ahí hay una energía muy inespecífica que no es capaz de construir programas, ni liderazgo, ni candidaturas presidenciales, pero que a mí me parece interesante. Entonces yo digo, ante ese desafío, vamos, demos el paso al frente. Y a mí me parece, que es el comentario finalmente que les traigo, lo que yo he visto entre ayer y hoy muy tenuemente, es que empieza a haber una cierta articulación de decir, no vamos a aceptar esta agresión, no vamos a aceptar que efectivamente una tropa energúmeno pueda atacar a un cabro que va con su bicicleta al lado por no estar de acuerdo con la marcha y que además tenga la complicidad de carabineros. Y esa energía, yo digo que ahí hay un germen interesante, que de alguna manera es lo que uno dice el estallido 2.0, pero ya no solamente como me tomo la Plaza Dignidad, sino empiezo a activarme y empiezo a generar redes de protección ante estos que están desfondados políticamente, lo tengo A claro, ver, que son estos monos del la rechazo. pregunta ya, no vamos a aceptar eso. Y vamos a aceptar, esta es una pregunta que no tiene que ver conmigo. Creo que es una pregunta que en algún minuto se va a plantear, cuando ya estemos en el proceso de elección de constituyentes, de convencionales. Vamos a aceptar que el quórum para abordar el contenido de la nueva constitución sea 2/3 Dos tercios. y que si no son 2/3, prima la constitución del 80. Vamos a aceptar no partir desde cero. Vamos, ¿está el momento para eso? Yo creo que esta pregunta la planteaba ayer Javo en una en general mala entrevista, pero este punto yo creo que es relevante porque hay tanta energía fuera del sistema. Hay una generación que no entiende el tema de ella en buena hora, que no lo entienda de el pacto, la negociación, la medida de lo posible. ¿Y por qué no podemos conversar todo libremente desde aquí y de ahora? Esa es la pregunta. Yo creo que esa es la pregunta política relevante. Porque la pregunta es como la primera etapa de un videojuego. Ya, la primera la pasaste, no tenés que ser muy rematado para no pasar, la pasó. Pero esta cuestión es como de la etapa más arriba. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tiene la intencionalidad, la capacidad de decir, perdona, pero esto es lo acordado. Y por lo tanto hay que respetar a todas las partes. Y hay algún líder que va a llegar a decir, este fue el mejor acuerdo posible para la nueva constitución. ¿Qué va a pasar ahí? Y ahí sí me interesa poner la oreja en cómo está la conversación en redes. Totalmente. Estamos en un momento en que no se aceptan límites, no se aceptan limitaciones. Entonces vamos a ver ese choque, esa tensión entre la política, cuyo centro vertebrador es la negociación y la medida de lo posible, ¿no? Y la energía ciudadana que está afuera y que es una ola incontenible.
ahí está, vienen los ricos, los entretenidos, los choros, lo que dan ganas de estar en Chile y no en el Caribe para verlo. Claro, porque efectivamente, y eso Buen lo más punto. probable es que lo más probable es que en el momento teórico no se produzca el escándalo, pero sí se puede producir, o se va a producir sí o sí, si eso llegase a ocurrir durante el proceso mismo de reacción. O sea, el que la derecha se pueda parapetar en una votación ínfima para construir un mecanismo de veto relevante eh, para la nueva constitución. Esa es la gran pregunta en el fondo del proceso constituyente. Eh, Esa es la pregunta que obsesiona a muchas personas y que los obsesiona así en términos de, ya, pero tenemos que lograr superar la meta de tal cosa. No, Sí, la meta numérica es que, a ver, todo esto suena un poco contradictorio porque te obliga a entrar en un juego que a mí me parece muy, muy absurdo, porque es un juego lógico y no político. ¿Ya? Yo creo que tenemos que salir de los juegos lógicos cuando hablamos de política. O sea, es que resulta que si no tenemos más del 80% de los constituyentes, entonces nos van a venir a votar y nos van a vetar los proyectos que tengamos y qué sé yo. Esa es una discusión eh, efectivamente que se da dentro de la estructura de lo que viene. Y efectivamente es posible que en ese momento esa estructura sea la dominante y no haya posibilidad de otra cosa. Pero eso depende de las condiciones políticas que se construyan. ujú. De eso depende. De eso depende, de la capacidad política para confrontar ese escenario. Eh, y cada uno de los escenarios que vienen. Entonces, claro, como que, como que la izquierda, entendiendo que yo detrás de lo que veo detrás de eso, es esta pulsión de derrota. Es como sabemos que vamos a perder después, Sí, tratemos de que hoy día que vamos ganando, nos den las garantías de que cuando perdamos no tengamos los costos de perder. eso es cierto. ¿Ya? Y, y no, po, efectivamente, la gran capacidad de la política, y eso no se reemplaza con nada, es ganar todos los días. Si el sector que quiere ganar, tiene que ganar todos los días. No gana un día y se queda diciendo, recordemos con añoranza este momento sublime en el cual ganamos. El lago, 40 años después recordando el veo. Claro, Claro, claro. claro. Entonces, y te quedas con momentos simbólicos que no llegaron a articularse políticamente, porque si Lagos hubiese agarrado su propio dedo y lo hubiese transformado en el dedo que enjuicia a Pinochet, el dedo cierra su época histórica. Yo creo que nosotros debiéramos tratar, pero es una expectativa súper jodida, debiéramos tratar en las próximas semanas, digamos, o sea, de tratar de ir leyendo, porque digo que me parece que es complejo, que es muy jabonoso y que cuesta hacer análisis si, de qué es lo que pasa a nivel energético respecto al tema del plebiscito. Porque finalmente el plebiscito debiera generar algo. Capaz que no genere nada. Si no genera nada es Además terrible, que no porque se haga, weón. bueno, pero está bien. Pero si no se hace, genera energía, pues, weón. O sea, si hay alguna razón, aunque sea con un gran acuerdo político, no sé qué, y hay que suspenderlo por razones epidemiológicas, te puedo asegurar que generará gran energía porque muchos veremos en ello finalmente una intencionalidad de algunos que les resultó, una apuesta que les resultó. Entonces, pero lo que es más complejo de analizar, hay que reconocerlo, es que efectivamente haya una energía así y lleguemos al 25 de octubre sin que se acelere. Yo, de hecho, quizás el comentario inicial que hice es probablemente porque estoy buscando señales que muestren que algo se acelera, ¿cachai? Y yo creo que hay que estarlo mirando. Sí, a ver, yo creo Obvio. mi gran punto con respecto al tema del plebiscito está en que estamos como en eh, estamos hablando de una pedagogía, por ejemplo, hay como un mundo de pedagogías constitucionalistas que está muy bien, porque se necesitan entender dónde estamos parados, ¿ya? Pero eso es el 20% de donde estamos parados. O sea, el fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno político. O sea, desde el punto de vista constitucional, lo más probable es que todo este proceso que estamos viviendo sea inconstitucional, de hecho. Claro. ¿No? Entonces, lo interesante no es eso, da lo mismo eso. Todas las cosas importantes cuando cambian las sociedades son por definición inconstitucionales, porque ninguna constitución
asume la manera en que todo su orden social que está anclado en esa constitución se va a terminar. Mm, Entonces, eso es natural, no tiene nada de raro. mm. ¿Ya? El punto de fondo es entender cuál es el proceso político que está asociado a cada uno de los eventos. O sea, lo que estamos hablando hoy día es cuánto importa realmente el apruebo versus el rechazo, qué tan relevante es la cifra, qué tan relevante es el guarismo, qué tanto la derecha se compró la tesis de que sacar un 35% le garantiza cosas que cree que le garantizan y tal vez no. O sea, analizar todo eso, que no es obvio, porque efectivamente es un escenario que no tiene ni... El escenario del 88 es un escenario de Guerra Fría, es un mundo bipolar, son dos rocas que chocan. El sí y el no son dos grandes rocas. Aquí el apruebo y el rechazo, Claro, el plebiscito del 88 fue una colisión. Esto estamos viviendo una implosión. claro, claro, exactamente. Esto no es de hecho, esto no es lo que sigue en el Big Bang, esto es el Big La prueba no tiene Crunch, energía, la prueba es un default. Sí, claro. no, Exactamente. Por eso Sí, no va a haber una marcha de 1 millón de personas por el apruebo, ¿ya? Porque sencillamente se da por sentado. Efectivamente ya se dio por sentado, ya no tiene... ¿Quién, quién muere si es que el apruebo gana? O sea, ¿quién, o quién, sea, quién muere si... algunos, yo creo que nadie, pero algunos suponen que podría ser eventualmente Piñera. Esta lógica así No, como al día. No, no, de acuerdo, pero ese, yo creo que ahí esa percepción está, que en el fondo más tú lo concatenas con el 18 de octubre, por ser el primer año del estallido social, está todo incendiado justo una semana antes, y por lo tanto, incendiado en el sentido de que hay mucha intensidad, de que estamos por el apruebo, y se gana 80% y vota más gente que en todas las presidenciales juntas, y eso genera algo. Yo creo que eso está instalado en es que, vastos si el sectores más 18 de militantes. octubre, si el 18 de octubre es muy fuerte, aumenta el rechazo, ¿De acuerdo? Ese es el cinismo de lo que yo digo. Si lo mejor que tiene que pasar acá es que no pase nada, que no que pase la, nada. que la campaña le haga el rechazo. Oye, bonito iPhone el de Macari, dorado. Ahí lo El vemos, ahí lo vemos. narco, narco. Oye, Narco, me acordé, ahora que dijiste Narco, el fin de semana te despachaste una frase así que uno podía leerla ya de tus declaraciones previas, pero la radicalizaste. Dijiste en afirmativo, Lavín se va a encargar de despacharse a Piñera, porque Piñera efectivamente no le sirve, pero no le sirve, radicalmente no le sirve. ¿Lo dijiste o lo soñé? Lo dije. Es una intuición, obviamente. Te veo un candidato bien aspectado, con una excelente posibilidad. Y por lo tanto, ahí hay una racionalidad de comprender todos los factores en juego. Por lo tanto, yo no en algún minuto debería proceder a un gran Donald Tovelo, ¿no? Debería intentar matar a Piñera, que tampoco es tan difícil. Eh, evidente, porque Jadwe, que no es isquia en términos de amor, no crece en función del antiviñerismo, eso ya lo explicamos, acá es una ecuación bien simple. Y de hecho ayer, a mi juicio, Jadwe dio una entrevista política donde habla desde las lógicas políticas que los ciudadanos habituales no entienden, pero está en la lógica de partido, de militante partido, que apunta a esa ilusión de que desde la DC hasta el Frente Amplio dan gobernabilidad a un gobierno. Nada da gobernabilidad a un gobierno. Yo creo que el único que entiende eso es Lavín. Y buena parte de la derecha, que entiende que Lavín es lo menos malo, ¿no? Que les puede pasar, no lo bueno, porque ya no hay nada bueno, también va a comprender eso. Pero bueno, en fin, es simplemente una deducción que puede ser, porque la política y este escenario volátil no es lógico. Yo creo que debería ocurrir algo así, pero no necesariamente va a ocurrir. Es muy entretenido en todo caso ese escenario. Ahora, hay una tesis subsidiaria que es, digamos, si no eres capaz de votarlo, no ser su candidato y que efectivamente Lavín haga todo lo posible para no ser el candidato de Piñera. Y eso, o sea, porque eso es lo que lo Claro, mata. pero es más que no sé, eso, esto de las elecciones son ya científicas. ¿De qué se va a tratar la elección? La bien sabe, lo ha comprobado, ¿no?
de que la posibilidad de un candidato depende de qué se trate la elección. ¿Por qué ganó Piñera? Porque la elección se trató de Bachelet y la nueva mayoría. Fue un plebiscito sobre Bachelet y la nueva mayoría. Ese es el éxito de esa campaña. No es que la gente haya votado por Piñera, la gente votó contra la nueva mayoría, contra lo que fue el gobierno de Bachelet. Te podrá gustar, no, pero de eso se trató la elección. Entonces, el éxito es construir el eje temático de lo que se trata de la elección. Si la elección se trata en un plebiscito sobre Piñera, ¿no?, las posibilidades de Jadwe aumentan. De hecho, Jadwe está donde está porque ha logrado ser el más nítido y claro adversario de Piñera y la derecha en el gobierno. Eso es lo que tiene Jadwe. De hecho, que todas las nuestra conversación de que, oye, no, es que el modelo Recoleta a la gente sí le está muy bien. Eso le sirve un pergamino, pero en la elección se está tratando de convirtamos Chile en Recoleta. ¿Ah? Entonces, No, pero negativo, una campaña en negativo es saquemos a la derecha del gobierno, lo que sea, no importa, no sé qué tengo que proponer, pero lo que no quiero es derecha, ese caos. Y si, bueno, y Lavín ahí tiene un peligro. Si la derecha, si la elección se trata de lo nuevo, un nuevo comienzo, nueva constitución, nuevo sistema de gobierno, nuevas alianzas electorales, ahí tiene la opción Lavín. Y obviamente la opción de Jadwe hoy día tiene energía porque está bien. Esa es la lógica del asunto. sí, yo creo que efectivamente a medida que se acerca la fecha, y eso falta todavía, evidentemente, pero a medida que se acerque, la importancia de Piñera como obstáculo para Lavín crece mucho. Crece. La tesis de que Piñera tiene que Lavín invitarlo cordialmente a que vote, a que apoye a otro, no sirve con Piñera. Piñera es alguien que ya mató a Lavín una vez. Piñera no le tiene ningún afecto a Lavín. Estará encantado de apoyarlo. de apoyarlo si es que sabe que le hace daño. O sea, no tiene ni un problema con eso. Sí, claro. Ni un problema. Sí, es verdad. Recordemos que Piñera, sometido a la enorme presión, semana del 20 de junio del 2011, a una enorme presión del movimiento estudiantil, pero todavía el movimiento estudiantil no llegaba a todo lo lejos que tenía que iba a llegar, porque el movimiento estudiantil de momento era un movimiento de estudiantes. Y los rectores del Consejo de Rectores no querían darle apoyo al movimiento estudiantil. Y entonces Lavín consigue una negociación de 5 puntos con los rectores, de los cuales los rectores le aceptan 4 de los 5. Era literalmente de parte de los rectores una estupidez, hay que decirlo como es. Era una estupidez. Porque sencillamente tenían todo el poder para haberle pedido lo que quisieran y estaban aceptando la agenda del gobierno. Pero bueno, le aceptaron 4 de 5. Lavín fue entonces orgulloso donde el señor Piñera le dice, tengo lista la negociación, 4 de los 5 puntos. ¿Y por qué no los 5? No se pudo qué sé yo. No, entonces no hay acuerdo. ¿Pero cómo no hay acuerdo? No hay acuerdo. Y Piñera deseó que la crisis llegara más lejos en ese instante. En un momento Estamos. ya, no recuerdo en qué momento fue la falla técnica, pero sí puedo decir que esto fue nosotros revisamos todas las fechas del movimiento estudiantil, todo, y esto no cuadraba, esta idea de por qué el gobierno no aceptó el acuerdo con los rectores. Y fue la razón por la que yo le pedí una reunión a Sebastián Piñera sin ser presidente ya, habiendo dejado el cargo, para preguntarle qué era. No voy a decir lo que me contestó, voy a decir lo que yo creo que es la realidad, que es distinto. Lo que yo creo que es la realidad es que él en ese momento quería sacar a Lavín, defenestrarlo de manera contundente y demostrar que no era un buen ministro de Educación y por supuesto que no podía ser presidente, sacarlo de la carrera por siempre. Y entonces tomó la decisión de que no hubiese acuerdo y no hubiese posibilidades con el Consejo de Rectores por parte del gobierno para que sencillamente Lavín tuviera que morir. Yo creo que por ningún motivo va a ser algo que a Lavín le convenga y por tanto Lavín está bastante obligado a tratar de deshacerse de Piñera de alguna manera o al menos pegar un disparo muy fuerte que sin necesidad de desestabilizarlo, pero dejar muy clara la diferencia histórica entre ambos.
el asunto es delicado porque no se trata de pegarle a Piñera, se trata de que tú le pegas a Piñera y si le pegas a Piñera y a un concepto de la derecha, eso puede dañar a mucha gente. Entonces, eso revela las dificultades. Ahora, Mirko tiene toda la razón. Daniel Jadwe, la razón por la que crece, a mi juicio, es efectivamente el antipiñerismo no como concepto de yo estoy contra Piñera, sino como concepto de yo represento la gratuidad, represento las políticas públicas sin lucro, represento ya la universidad libre, represento todos los conceptos, bueno, la farmacia popular, todos esos conceptos están detrás de esta diferencia con Piñera que él trata de ir marcando, que creo que es su capital. Y efectivamente, si Piñera empieza a desvanecerse en el escenario, se abre el espacio para opciones terceristas. Yo creo que los terceristas va a tener muchas oportunidades en este ciclo. Bueno, Muchas. y además en el caso de Jadwe, yo creo que por lo menos hasta ahora resulta un actor que está, para la mirada de muchos, más fuera del sistema político, de la clase política tradicional, y sobre todo en la medida que además es permanentemente ninguneado por representantes más nítidos de la clase política, Heraldo, Fuachaín, etcétera, de alguna manera le permite crecer. ¿Cuánto? No sé, pero... No, ese juego es un juego de la gente informada de la política, que es decir, repito, no decide la elección. La elección la decide gente despolitizada que no escucha la cosa nuestra, ni lee los diarios, ni está en Twitter. Pucha, yo pensé que íbamos a influir en la presidencial, weón. No, de verdad que no. Pucha, En buena hora. en Las buena hora. elecciones se definen en los matinales. ¿Por qué la bien están los matinales? ¿Sabe dónde está acá por la costa de que ha crecido? Ella tiene un capital en el sector que define la elección. Ahora Darío lo está sabe haciendo la muy jugada bien. política. Darío lo Macari, sabe muy bien. yo Se creo quiere que imaginar otras cosas, pero debiéramos entonces empezar a hacer la cosa nuestra en la mañana, pues, weón. Lo hacemos matinal. Exacto, Yo claro. cocino, no, es que Darío, tenemos que llegar al punto que nos podamos comprar un matinal, si es así de simple. estaría bueno. Y juntos sacamos el libro de autoayuda. Y Qué nos mejor. compramos el matinal, si eso es lo que hay que hacer. Oye, ya, Eso pues, podemos en España. ¿eso hizo? Sí, pues compró un espacio. Ah, no sabía. Oye, ¿y leís que se bajó definitivamente a propósito de ayer de tolerancia Sí, cero? Sí, sí. ¿cierto? Sí. Dijo que no tenía la experiencia. Sí, porque eso, o sea, si lo dijo así sin pensarlo, la cagó, porque es de aquellas cosas No, que uno, sí, Pero al decirlo dejó más enamorado de los que teníamos. sí, pero Digo, dijo enamorado claramente que en esta no podía político ir. en el sentido de que efectivamente eso es lo que la gente quiere escuchar. Porque el huevonaje está en una esquizofrenia de necesitar llenar un espacio de cariño, huevón, con urgencia. No sé, necesitamos candidatos porque tiene un problema emocional el, el electorado, ¿cachai? Entonces cree que todo esto se arregla de nuevo con una figura salvífica. Mm. No, porque bueno, Isquia tiene el cartón completo de las respuestas correctas desde el punto de vista del nuevo sentido común, ¿no? Sencillez, simpleza, horizontalidad, eh, todas las condiciones, ¿sabes? De esa demanda que es meramente emocional, pero es para que de nuevo un gobierno de 6 meses, estamos en la luna de miel para que ocurra lo que ocurre después de los 6 meses, ¿no? La desilusión completa, el escándalo, la imposibilidad, la ausencia de poder, pues si por eso es tan importante nuestro seminario. tú sabes Julio César no diría eso, no diría que le falta experiencia. que si en... No, no diría eso. Tú sabes que si en Chile se votara por una dupla presidencial, un presidente y vicepresidente, o presidente y vicepresidenta, eh, eso le daría muchas oportunidades curatoriales, sobre todo en los sectores de izquierda, donde normalmente no tienen un nombre muy bueno, pero tienen combinaciones bonitas. Sí, Entonces, Isquia sería una gran combinación en una fórmula presidencial. puede ser. Tiene razón. Ya, parece que llegó la comida ya. Ya llegó la comida. Sí, yo les quiero Empieza el dejar esto Oye, directorio. de regalo solo porque, quiero hacer un pequeño guiño al próximo seminario que vamos a hacer, la ya, cosa no. a ver, Por supuesto, adelante. ¿Eh? Como decía Antonio Bodanovich, ¿se acuerdan cuando presentaba el Festival de Viña? Cuando iba a presentar un artista que venía, que llegaba así como, el artista esperaba, entonces le decían, ¿qué es lo que diría Antonio Bodanovich? Diría algo así como, porque la culpa no era mía. Y está ya, ¿se acuerdan o no? sí, nos acordamos.
Era bueno, Anuich. Así que eso, el próximo se me ve la cosa nuestra porque la culpa no era mía. Y yo que me siento como Heidi aquí. Darío, el violador eres tú. Ya, insuperable. Nos vemos en la otra. No sé en qué condiciones. Chabela. Probablemente en las peores. Chao. Ya no se quejen si es gratis la wea.